Bienvenido a Iglesia Nazaret Central. En breve iniciamos con nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Puedes vernos a través de tu dispositivo móvil, tu computadora o Smart TV. ¿Sigues en nuestras redes? Puedes encontrarnos en Facebook, YouTube y ahora en Instagram. Síguenos y proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes sociales. Iglesia Nazaret Central en Internet. Busca nuestro sitio www.nazaret.org.gt. Aquí podrás encontrar información de nuestra iglesia, nuestros pastores y ministerios, descargar nuestro boletín mensual, realizar ofrendas por medio de VisaNet y también hacer tus peticiones de oración. Ahora puedes llevarnos también en tu dispositivo móvil, descargando nuestra app. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Iglesia Nazaret Central. Podrás escuchar el sermón dominical, las series de estudio, ofrendar por medio de VisaNet, hacer tus peticiones de oración y mucho más. Proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes digitales. En breve iniciamos nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte.
Una sola cosa, dijo el salmista, estar en la casa del Señor. Porque en la casa del Señor, con los hijos del Señor, encontramos esperanza para el abatido, gozo para el triste, vida para el moribundo, palabra de sanidad para el enfermo. Aquí encontramos compañía para el solo en el Señor, refugio para el desamparado, porque nuestro Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Y en su lugar donde Él habita, lo podemos encontrar. Y Él puede darte a ti, hoy, lo mejor en los peores tiempos de la historia. Él no tiene límites, porque Él es nuestro alto refugio, nuestro proveedor, la roca de salvación, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Dios es un Dios maravilloso y cuando le buscamos lo podemos encontrar y Él puede darte lo mejor a ti hoy y en el futuro de tu vida. Porque la legítima alegría de un hijo de Dios, de los cristianos, es cuando nos reunimos a tomar del agua de vida para nuestras vidas. Amén. El sufrimiento es difícil de soportar y muchas veces difícil de entender. Y si Dios tiene el control de todo y Dios es un Dios de amor, nos preguntamos ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué Él permite el sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Por qué permite la pérdida de un trabajo? ¿Por qué permite el cáncer? ¿Por qué permite la muerte de un niño? ¿Por qué el Señor permite un accidente trágico? ¿Por qué permite la desobediencia o rebeldía de un hijo? ¿Por qué permite tener un profesor injusto? ¿Y qué de otras cosas como por qué no puedo terminar una carrera universitaria? ¿Por qué tengo que sufrir la injusticia, la soledad, el rechazo? ¿Y qué decir de cosas grandes como las guerras, los terremotos, los huracanes, etcétera? ¿Y qué pensar de los sufrimientos pequeños en la vida? Como por ejemplo usted invita a alguien a almorzar y justo cuando está cocinando se va el gas, se acabó el gas. ¿Qué pensar, por ejemplo, con aquella lavadora que justo se daña cuando hay una semana de lluvia? ¿Qué pensar cuando los apuntes de la clase usted los puso en su memoria y no encuentra la memoria? Y ya no tiene memoria para recordar lo que escribió. O con aquella información del trabajo que se perdió. La vida está llena de pequeños incidentes, ansiedades, eventos desastrosos, decepciones, sufrimientos, etc. Juntos queremos estudiar acerca del dolor, que es repentino, muchas veces traumático y muchas veces devastador. Y no hay respuestas fáciles al dolor del ser humano. Y algunos de ustedes que hoy están sufriendo saben que no hay respuestas fáciles. Todos los seres humanos sufren por diferentes causas, por muchas razones. Y juntos queremos estudiar el dolor y el sufrimiento. No significa que vamos a sufrir menos, significa que habrá un propósito detrás de cada sufrimiento, entendible quizás muchas veces para nosotros. La gente pregunta ¿dónde está Dios? Cuando se sufre y cuando el hombre puso su voluntad al señorío de Satanás, comenzó la mentira, el engaño, el robo, la oscuridad y todos los sufrimientos. No es culpa del Creador el sufrimiento. Es culpa del ser humano que desobedeció a Dios. Violó las fronteras de Dios. Así que en vez de preguntar muchas veces, ¿dónde está Dios cuando se sufre? Quizás tendríamos que decir, gracias Dios porque estoy con vida, porque en realidad merezco la muerte. Dice Juan 16:33, el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo habrá aflicción, esto es una promesa. En el mundo habrá aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La doctrina muy popular hoy en día de paz, poder y prosperidad que se enseña en muchas iglesias, dice que cuando sufrimos es por nuestra falta de fe. Así que cada sufrimiento es por falta de fe. Así que cada vez que uno sufre es por andar en pecado. ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice en Hebreos capítulo 11. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Hebreos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, etc.
Verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados. Verso 36, los grandes héroes de la fe, con su fe, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no les era digno, errantes por el desierto, por montes, por cuevas. Verso 39, y todos, aunque alcanzaron un buen testimonio por la fe, no recibieron en esta tierra lo prometido, sino que Dios les dio algo mucho mejor. El evangelio hoy en día de paz, poder y prosperidad es una mentira. Pablo tomó la decisión de hablar de Cristo y de este crucificado, dice en Filipenses 1:29. Así que los sufrimientos nos seguirán en la vida. Y ahora, si usted tiene fe y ama al Señor, también va a tener sufrimiento. Por eso los apóstoles se gozaban cuando les era permitido sufrir por Cristo. Ahora nos gustan mucho las promesas. Mire las promesas que están allí en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22. En el verso 21 de Hechos 14 dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y en Hechos 14, 22 dice que fortalecieron a los discípulos, les animaron a continuar, perseverar en la fe y les dieron dos promesas. Es necesario pasar por muchas tribulaciones o dificultades. Primer promesa. La segunda, para luego entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Dos promesas. Dificultades, sufrimientos, tribulaciones en esta tierra. Y la segunda promesa, el reino de Dios. Por lo tanto, si queremos ir al reino de Dios, habrá que sufrir. Es necesario, dice Pablo. Y es una doble promesa, tribulaciones y cielo. Ambas son promesas. Ambas son promesas. Ojalá podríamos decir que no habrían sufrimientos en esta tierra, pero ambas son promesas. Ahora bien, ¿cuáles son las causas generales del sufrimiento? Primero, sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Por eso sufrimos. Ahí tienen ya que completar. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, rodeado por gente caída, la naturaleza, los seres humanos, caída en pecado, y todo el dolor comenzó luego del pecado de Adán y Eva. El pecado reina en el mundo. Así que la primera causa del sufrimiento a veces no es porque nosotros hacemos algo malo, sino porque vivimos en una sociedad infectada por el pecado. Segundo, a veces sufrimos por causa de nuestras malas decisiones, porque cosechamos lo que sembramos, como dice Gálatas 6. Lo que uno siembra, cosecha. Si cosechamos para bien, si sembramos para bien, cosecharemos para bien. Si sembramos para mal, cosecharemos para mal. Así que sufrimos por nuestras malas decisiones muchas veces. Tercero, a veces sufrimos porque es la disciplina de Dios. Dice Hebreos 12:6, Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que si usted tiene un sufrimiento hoy que no buscó, considérese un hijo de Dios a quien Dios ama. Hebreos 12:6. Algunas veces sufrimos porque es la disciplina de Dios. Y punto D, en estas causas generales del sufrimiento, sufrimos a veces por nuestra fe. Cuando tomamos una postura firme en cuanto a cuestiones bíblicas, entonces posiblemente nos van a odiar, rechazar, dejar solo, no nos van a promover, van a hablar mal de usted por su fe, como dice 2 Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Si en el trabajo todos sus compañeros mienten y usted quiere decir la verdad, se van a burlar de usted. Si en el colegio todos copian un examen y usted quiere estudiar, se van a burlar de ti. Sufrimos muchas veces por vivir piadosamente. Vamos a la página 9.
¿Cuál es la naturaleza del sufrimiento? ¿Qué podemos decir del sufrimiento? Algunas características del sufrimiento. A, el sufrimiento es doloroso. Es duro, no es fácil. No importa cuánto sepamos de la Biblia, cuánta fe tengamos, cuando el sufrimiento y el dolor nos pega, duele. Aunque amemos a Dios, va a doler. B, el sufrimiento es perplejo, misterioso. A veces no lo entendemos. A veces vemos razones teológicas en la Biblia del sufrimiento, pero muchas veces cuando nosotros somos los que sufrimos nos podemos sentir miserables. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no aquel que miente, que roba? El sufrimiento es perplejo. C. El sufrimiento tiene un propósito. A pesar de que podemos sentirnos mal, miserables, tiene muchos propósitos para un cristiano. Así que a partir de mañana vamos a ver muchos propósitos acerca del sufrimiento. El día jueves vamos a ver la razón más gloriosa por la que un piadoso, un cristiano o una cristiana sufren. Y el viernes vamos a ver qué hacer en el sufrimiento. ¿Qué hacer en medio del caos, de la perplejidad, del dolor, de una situación angustiante? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer para salir a flote y llegar a la otra orilla el día viernes? Punto D. Ya dijimos que en la página 9 que el sufrimiento es doloroso, es perplejo. El sufrimiento tiene un propósito y el sufrimiento es un proceso. Punto D. El sufrimiento puede durar un día, un minuto, una hora, un año, una vida. A veces sufrimos algo y se corta y luego viene otro sufrimiento. A veces hay sufrimientos que se traslapan en nuestra vida y uno dura poco y otro dura más. A veces hay un sufrimiento de muchos años, pero hay muchos sufrimientos pequeños. El sufrimiento es un proceso. Toma tiempo. Toma tiempo. Punto E. Muchas veces el sufrimiento es inevitable. La pregunta no es si vamos a tener pruebas en la vida o sufrimiento, sino que la afirmación es, va a venir el sufrimiento. Temprano o tarde, va a venir. Tendrá que venir, por muchos propósitos que vamos a empezar a estudiar mañana. Cuando el alfarero toma el barro, tiene que trabajarlo. Si sale mal lo que iba a hacer, tendrá que volver a romper la vasija y volver a trabajarla. Si David no hubiese aprendido a matar leones, tendría que continuar matando leones hasta que aprendiera a matar leones y matar osos. Después el Señor le iba a enviar un gigante, no antes. Así es en tu vida. Recuérdelo. Hay que aprender con osos y leones, luego vienen los gigantes. Así son los sufrimientos. Y punto F, el sufrimiento es una lucha, es una batalla. Aun cuando sepamos los propósitos y el viernes usted salga de aquí animado, fortalecido, y quizás alguno diga el viernes, Señor, permíteme sufrir por ti en esta tierra. Y el sufrimiento es una lucha. Aunque conozcamos las promesas de amor en su palabra, como cuando Dios dice, clama a mí y te responderé. Aunque sepamos eso y clamemos y quizás Dios responda, seguirá siendo una lucha el sufrimiento. Y para poder enfrentar el sufrimiento tenemos que seguir viendo hacia adelante. Porque la verdad que lo que nos ayuda es ver las verdades o pensar en las verdades eternas. Que en el más allá no habrá sufrimiento. Pero si usted cree que en esta tierra, por tener fe y por amar a Dios, no va a sufrir, es una mentira, porque va a sufrir. Y si usted cree la teología de paz, poder y prosperidad, que si tiene fe no va a sufrir, el día que sufra va a dejar al Señor, porque va a pensar que su fe no sirve.
No quiero decir que todos tenemos que salir aquí diciendo, Señor, espero que esta noche sufra. No, todos queremos evitar el sufrimiento. Pero el sufrimiento va a venir aunque no lo busquemos. En algún momento en la vida. Vino en la vida de Cristo, en la vida de Pablo, en la vida de los apóstoles. Vino en la vida de Job, que era un hombre justo. En la vida del joven José en el libro de Génesis. Héroes de la fe, hombres y mujeres. No hay uno en la Biblia usado por Dios que no haya sufrido. No hay uno de hombres o mujeres. Todos sufrieron, todos pasaron por esta materia. Entonces, ¿dónde está el control de Dios en medio del sufrimiento? Vamos a la página 10. Creo que es la página 10 donde dice eso. Sí. ¿Dónde está Dios o dónde está el control de Dios en medio del sufrimiento? Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Nosotros planeamos, organizamos, pero Dios al final traza el camino. Proverbios 19:21, nosotros generamos muchos proyectos, pero al final prevalecen los proyectos ¿de quién? Del Señor. Eclesiastés 7:3, contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que él ha torcido? Dicho de otra manera, ¿quién puede torcer lo que él ha enderezado? Él al final marca su rumbo. Por eso es soberano. Tiene control total. No hay ninguna criatura, imperio, que pueda frustrar o actuar fuera de los límites de Dios. Para confiar en Él en los tiempos de adversidad hay que creer en su soberanía. Que Él tiene control de lo que uno no tiene control. Y eso le va a animar a usted a confiar. Él es soberano, controla. Hacemos planes, pero solo hay éxito cuando están de acuerdo a sus propósitos. Ningún plan fuera de los propósitos de Dios prosperará. Nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Nadie puede torcer lo que Él ha enderezado. Y escuche bien. ¿Alguien a usted le quiere hacer daño? Seguramente a todos nosotros. Todos tenemos a alguien que nos quiere hacer daño. Un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, un gerente, un jefe, un hermanito, un hermano. La persona esa no puede hacer nada, no puede ejecutar su malicioso plan, a menos que Dios le dé permiso, como con Job. Puede usted estar tranquilo. Nadie puede hacernos daño a menos que Dios le dé permiso, porque Dios es soberano. Y Dios tiene que dar permiso, como con Job. Si no, la persona no nos puede tocar. No es que Dios esté de acuerdo si nos hacen daño. Dios lo puede permitir, no es que esté de acuerdo. Todas las circunstancias que rodean nuestras vidas no son accidentales. Claro que algunas pueden ser trabajo del diablo, como con Job, pero Dios lo autorizó. Todo el mal está bajo el control de Dios. Todo el bien está bajo el control de Dios. Él es soberano. Todo está bajo la mano de Él. Pero ni los actos maliciosos, ni los involuntarios de la gente pueden impedir el propósito de Dios para tu vida. Escuche bien. Ningún acto malicioso de alguien, ningún acto involuntario de alguien contra ti puede impedir el propósito de Dios en tu vida, que se va a cumplir, aunque Satanás se quiera meter. Satanás se quiso meter en la vida de José. Hizo que lo vendieran como esclavo injustamente, hizo que lo acusaran injustamente de intento de violación, lo llevaron a la cárcel injustamente, pero el plan de Dios en el sueño que él tuvo se cumplió. Nada ni nadie lo pudo impedir. Igual en nuestras vidas hay que confiar en ese Dios de buenos planes y propósitos, que nada nos va a suceder, y si sucede el plan y propósito de Dios para nuestra vida, en algún momento en el futuro sí se va a cumplir. Denle un aplauso al Señor. Se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida, aunque alguien te quiera hacer daño, voluntaria o involuntariamente. Aunque tu jefe te quiera hacer la vida imposible,
aunque tus compañeros de colegio, o un familiar, un vecino, quien sea, se quiera meter en tu vida, aunque alguien luche por un trabajo que tú también estás luchando, y tú pides cartas de recomendación, si Dios en su plan tiene ese trabajo para ti, será tuyo aunque no tengas ninguna carta de recomendación. Y si tienes las mejores cartas de recomendación, si ese trabajo no es para ti, no será para ti, porque el plan de Dios siempre, siempre se cumple. Podemos vivir tranquilo, que algún día todo estará ok en nuestras vidas. Dele un aplauso al Señor. Por lo tanto, no sé si ustedes tienen en la página 10 un cuadrito donde dice ningún detalle de tu vida. Sí, recuérdelo. Ningún detalle de tu vida es demasiado insignificante para el cuidado del Padre Celestial y ninguna circunstancia es demasiado grande para que Él no la pueda controlar. Por lo tanto, nadie puede actuar o una circunstancia ocurrir fuera de los límites de la voluntad de Dios e impedir sus buenos propósitos para nosotros. Podemos vivir tranquilos, totalmente. Y no pelear tanto con Dios. Sus propósitos se van a cumplir, aunque tu vecino te haga la vida imposible. Los propósitos de Dios para tu vida se van a cumplir. Puedes vivir confiando en Él. Hay un ejemplo en la Biblia, creo que no están en sus manuales, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, vemos la historia de los discípulos Jacobo y Pedro. Ambos eran discípulos del Señor, Jacobo y Pedro, íntimos del Señor, junto con Juan, era el trío del Señor. Ellos tres estaban en el monte de la Transfiguración. Ellos tres fueron los que fueron al límite en el Getsemaní, los otros no, solo estos tres, y en muchos otros eventos. Ambos discípulos del Señor. Pero en Hechos 12 sucede algo muy interesante. El que estaba de Herodes, de gobernador allí, mandó a matar a Jacobo con la espada. Y como eso agradó mucho a los no cristianos, como él vivía por la popularidad, era un buen político, encarceló a Pedro para matar. Y su ranking, su popularidad subió. Allí en la cárcel viene un ángel y milagrosamente Pedro es liberado. Mismo capítulo, ambos fieles al Señor, ambos del círculo íntimo del Señor, uno muerto a espada y el otro por un milagro que el pueblo estaba orando, dice allí, fue liberado. ¿Dónde está la soberanía de Dios? Es la pregunta. ¿Dónde está el control de Dios? Piensa en las esposas y en la familia de ambos. ¿Qué pensó la esposa de Jacobo? De Dios. ¿Qué pensó la esposa de Pedro? De Dios. Cuando uno le traen el cadáver y el otro aparece por un milagro saliendo de la cárcel a la noche, ¿qué pensó la iglesia de ambas circunstancias? ¿Será que Dios es soberano solo en los milagros y en las cosas buenas? ¿O será que Dios también fue soberano en las cosas malas, como en la muerte de Jacobo? Exactamente. Dios es soberano, controla lo bueno, controla lo malo. No que esté de acuerdo, porque Dios no estaba de acuerdo con eso, pero hubo que pedir permiso al jefe para que Satanás tocara a Jacobo. Dios controla, es soberano. Nada sucede fuera de sus límites y de los propósitos que Él tiene, en lo bueno y en lo malo, y en tu sufrimiento y en tu dolor. Hoy Él es soberano, soberano, controla. No le tomó por sorpresa tu dolor, tu enfermedad, tu situación económica. No le tomó por sorpresa que te diagnosticaran cáncer. No le tomó por sorpresa el accidente que alguien se pasó en rojo y te chocó. Nada le toma por sorpresa, entendamos esto. Él es soberano en lo bueno, soberano en lo malo.
Mire lo que dice Eclesiastés 7:14. Cuando te vengan tiempos buenos, disfrútalos. Y cuando te lleguen los tiempos malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Isaías 45:7 dice Dios: yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar, traigo calamidad. Yo hago ambas cosas. Él es soberano. Aquí vemos que Dios controla el bien y el mal y no le sorprende el dolor porque Él sigue dirigiendo la adversidad para su gloria y muchas veces será para nuestro bienestar en el futuro. Volvamos a la esposa de Jacobo, la que quedó viuda. ¿Debe confiar ella en Dios en medio del funeral y del dolor? Sí. Va a sufrir, pero Dios sigue siendo soberano y ella debe confiar. Y ella deberá decir: Señor, tú tenías control con este espantoso evento en que le cortaron la cabeza a mi marido. No entiendo por qué, pero confío en ti hasta la muerte. Esa es la actitud que tenemos que aprender en medio del dolor nosotros. Ahora es difícil creer que Dios tiene el control en medio de la angustia. Ayer fuimos con mi sobrino a lavar el carrito y para colmo me preguntó si alguna vez robaban en ese lavadero. Le dije: no, aquí sentate tranquilo, ellos lavan el carro, luego te metes y sales. Cuando nos sentamos adentro y pisamos, resulta que las alfombras no estaban. Y yo dije: Señor, ¿tú sigues siendo el soberano de esto? Hoy me las regresaron, pero alguien se las puso en otro carro y el otro carro fue lavado antes y salió. Ese señor tenía 2 alfombras dobles y las mías, el carro no estaba bueno, pero las alfombras eran de hule. Como buen alemán me puse de todos colores ante el supervisor de la lavandería y le dije: me arregla ese problema y de aquí no me muevo. Y por dentro decía: Señor, que no me acabe con un plomo. Y dije: Señor, ¿por qué será que tú permites esto? Porque tú sigues siendo soberano hasta en los pequeños incidentes que nos quieres enseñar. Resulta que había uno de los muchachos que cometió el error. Quizás a él lo despiden hoy, porque ellos me dijeron que hoy tenía que ir a recoger las alfombras que yo quería. Quizás ese joven que se equivocó, quizás era una mala persona y Dios quiso que lo despidieran y tuvo que suceder el incidente para que lo despidieran, ¿me entienden? Dios es soberano, está trabajando. Y para que ustedes duerman en paz, hoy me regresaron las alfombras y tengo un lavado gratis de cortesía. ¿No es cierto? Dios es soberano. Hasta cuando a usted se le rompe la lavadora en una semana de lluvia. Él controla. Él tiene el control aunque no sepamos por qué. No es autor del mal, pero lo controla. Para nuestro beneficio. Aunque las personas son responsables de sus malos actos, Dios sigue en control. Dios nunca pierde. Él va a ganar. Confíe en su soberanía. Aunque usted necesite, como dijo, una recomendación para trabajar, si el trabajo es de usted, usted lo va a recibir. No luche humanamente. Busque al Señor. Él se moverá. Él abre puertas donde parece que nunca se van a abrir. Abre ventanas. Cerrará puertas cuando hayan que cerrar. Y sea lo mejor para nosotros. Ahora, ¿cómo respondemos al dolor? Con confianza, recuérdelo. Nuestro destino no está en manos de nuestros jefes, padres, líderes de la iglesia, presidentes, gerentes, coroneles, entrenadores, consejeros, oficiales. Nuestro destino no está en manos de nuestros superiores. Nuestro destino está en manos de Dios, que trabaja. Y aunque nos traten injustamente, Él sigue al tanto y en control. Y puede cambiar. Porque con la mano, cuando el ser humano te quiere aplastar, Dios esa misma mano la puede dar vuelta y bendecirte.
Dios sigue en control, confíe en Dios. Página 11. Un par de advertencias respecto a esto de que Dios es soberano, que controla, que dirige. Primero, unas advertencias. Nunca hay que usar la soberanía de Dios como una excusa para nuestras fallas. Si yo soy un mal trabajador y robo en mi trabajo y el jefe me despide, yo no tengo que decir, ay, Dios es soberano y por eso me despidieron. No, me despidieron porque yo soy ladrón. No es culpa de Dios. Si soy una chica soltera y quedé embarazada, no es culpa de Dios, es mi culpa. No le tiremos la culpa a Dios de los pecados. ¿Ok? Ahora, Dios está en control. Y de lo malo Dios puede sacar cosas muy buenas, como en todos nosotros lo ha hecho. Pero no le demos la responsabilidad a Dios de los malos actos de los seres humanos. Si un estudiante no estudia para el examen y lo pierde, no tiene que decir que la soberanía de Dios quiso eso. No, él es un haragán, por eso perdió el examen. Aunque Dios sigue en control. Y segundo, la soberanía de Dios no implica que uno tiene que ser pasivo. Si alguien aquí en la iglesia peca, no hay que decir, porque es la soberanía de Dios, dejémosle que robe de la ofrenda al hermanito. No, hay que ir y confrontar al hermano. Porque la soberanía de Dios no es una excusa para pecar. Si su empleada doméstica le roba dinero que usted tenía en su dormitorio, denúnciela o despídala, por favor, porque lo volverá a hacer. No diga, ay, pobrecita, la soberanía de Dios lo permitió, démosle otra oportunidad. No. No puede confiar usted en esa persona. Otra pregunta. ¿Explica Dios lo que hace? A veces sufrimos. La mayoría de las veces Dios no va a explicar lo que hace. Y nosotros a veces decimos, ¿por qué, Señor? Porque es legítimo decir por qué, pero no es correcto esperar una respuesta, hermanos. Dios a veces ni nos responde. Y a veces nos vamos a morir y ni vamos a saber por qué sufrimos tal cosa. La mayoría de las veces, Dios no va a explicar su actuar. Dios a Job no le explicó su actuar y sus sufrimientos. Recuerde, Dios a Job no le explicó por qué tuvo que sufrir en ningún lugar. Dios no se lo explicó. Pero sí Job aprendió algunas lecciones, como que conoció mejor a Dios. Pero Dios no le dijo, está sufriendo por esto y por esto. Qué lástima, ¿no? El tema es que en medio de la prueba nosotros a veces no vemos los resultados de la prueba. Job en todo el libro, él en todo su sufrimiento nunca vio el fin del libro, cuando Dios lo bendijo mucho más y lo sanó. Job no veía eso. Y Dios no le dijo, sufrí un año más que luego, vas a ver cómo te voy a bendecir. No. Dios no le dijo nada. Ahí está el problema del dolor. Que en el presente, cuando uno tiene dolor, no ve el final. No vemos el fin de la prueba. Por eso hay que seguir confiando. Claro, en su soberanía, en sus promesas, claro, en la vida eterna. Inclusive, hay que confiar, aunque no haya un final como el de Job. ¿Podemos explicar los caminos del Señor? Muchas veces no. Dice Romanos 11:33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos. Muchas veces no entenderemos. Sus métodos son muchas veces misteriosos. Pero no permitamos que el dolor nos aleje del Señor. Al contrario, que nos acerque. Quiero que veamos el Salmo 66. Ustedes lo tienen allí
en la página 11 o 12 me parece. Ok. Vamos a terminar esta noche con este salmo. No precisan buscarlos en la Biblia. Solo les quiero leer algo que está allí en la Biblia en los primeros versículos. Ustedes tienen el Salmo 66 en un cuadrito, de los versículos 10 al 12, en la versión Nueva Internacional y al lado en la versión Reina Valera. Pero antes de leer eso, quiero leerles lo que dicen los primeros versículos del Salmo. Aquí tengo la Biblia. Dice: aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios cuán imponentes son tus obras. Toda la tierra se postra ante Él y cantan salmos a su nombre. Este es un salmo de alabanza por la liberación de Judá en manos de los asirios. Y hay un llamado a alabar en los primeros versículos. El salmista dice: canten, aclamen, díganle a Dios. Habla de algo activo, de alabar a Dios. En los siguientes versículos se habla de lo que Dios hizo por el pueblo. Y en los versículos 10 al 12 dice así, lo tienen allí en sus cuadritos, versión Nueva Internacional. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. Nos has purificado como a la plata. Nos has hecho caer en una red. Pesada carga nos has hecho a cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. La versión Reina Valera dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste tú en la red, tú pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, tú hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste, tú nos sacaste a abundancia. Este salmo tiene lecciones del dolor. Y aquí se habla del dolor en estos versículos. ¿Qué aprendemos? Página 12. Primero, versículo 10. Dice: tú nos has puesto a prueba, tú nos probaste. La primera lección: Dios mismo es quien prueba. No sabemos cuál es la cosecha real del maíz hasta que no sale del molino. No sabemos cómo serán las uvas hasta que no se ven sus jugos salir de la prensa. Dios, tú nos probaste. Dios nos prueba. Satanás nos tienta, pero Dios prueba. Segunda lección. Verso 10, la segunda parte dice: Dios nos ha purificado como a la plata. Y nos trata como se afina la plata. ¿Qué significa esto? Punto B, Dios trata a sus joyas. Usted es una joya de Dios, una perla preciosa. Refinar la plata es una operación que requiere mucho cuidado personal. Tal vez no hay rama de la industria que requiera tanta atención. Dios nos trata. C, verso 11. Habla de que Dios nos ha hecho caer en una red. Sentimos nuestras circunstancias como una red. Esa es la lección también. Muchas veces tenemos un problema y estamos como atrapados. No podemos salir. Nuestras circunstancias son como una red. Dios lo ha permitido. Pero habla de que Él nos ha metido, aunque usted haga las cosas bien. El viernes vamos a hablar cuando Cristo le dijo a los discípulos: vayan al mar o al lago. Jesús veía al horizonte la tormenta y allí los envió. Él, el Señor. Pero les prometió y les dijo: los alcanzaré y vamos a la otra orilla. Pero Jesús sabía y los envió a la tormenta para destruirlos. En esa tormenta sucedieron cosas que ellos nunca habían visto. Pero el Señor
los puso en una red. D, versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Qué significa esto? Punto D. En el verso 12, Dios usa a seres humanos para permitirnos sufrir. Los leones no se pelean con leones, las serpientes no envenenan otras serpientes, pero el hombre es causante muchas veces y la mayoría de los principales dolores de su propia raza. Los mayores dolores de nuestras vidas son causados por personas. Dios aquí lo permite. Tú, Dios, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pero el verso 12 al final dice que Dios nos libertará. Al fin nos has dado un respiro. Tú, Dios, que nos metiste en la red, nos trataste, permitiste el dolor. Tú, Señor, nos sacaste al final a abundancia. La aflicción es dolorosa, pero la exaltación será gloriosa. Pero Él también nos va a sacar a la abundancia. Estábamos en serio peligro, usted y yo, como dice el salmista, por personas peligrosas, dificultades, miedos, temores, dolores, pero el Señor nos libera. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios sanador si Él no permite una enfermedad? ¿Cómo no vamos a conocer a Jehová Jireh, Él proveerá, si no nos permite una escasez? ¿Cómo no vamos a conocer el Dios que es el libertador si no nos pone en una red en algún momento? El salmista estaba consciente de que las pruebas son enviadas por Dios y tenían propósitos. Pero al final del Salmo, en el verso 20, el salmista dice: bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. El Señor no rechazó su amor, su plegaria en mí. Dios no se desatendió de mi oración, dice el salmista. La escuchó en medio del sufrimiento, como también escuchará tu oración en medio del sufrimiento. Él escucha cuando oramos. Tal vez el tiempo de respuesta sea diferente a lo que esperamos, pero Él va a responder. Él escucha. Podemos dejar nuestros sufrimientos y sentimientos a Él, que es soberano, que libera. En Él hay esperanza para el abatido. La única esperanza es Él. Gozo para el triste, vida para el moribundo, sanidad para el enfermo, compañía para el solo, refugio para el desamparado. Nuestro Dios es lo que necesitamos. Como dijimos al principio, Él puede darte lo mejor en el peor tiempo de la historia de un país. Él es nuestro alto refugio, nuestra roca de salvación. Él puede caminar en las tormentas todavía y decir: pasa tu vida, y calmar las tormentas. Él es un Dios maravilloso. Por eso creemos que lo mejor siempre para nuestras vidas es lo que está por delante. Él es Jehová Adonai, nuestro gran Señor y majestuoso. El Roí Jehová, el Dios que nos ve y nunca nos podemos sentir solos. Él es Jehová Jireh, el Señor que proveerá todas nuestras necesidades. Jehová Rafa, el que puede sanarnos, el médico de médicos. Jehová Shama, el Señor que está presente en todo lugar, Dios con nosotros y nunca estamos solos. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, quien ha dicho: clama a mí, porque no hay nada imposible para el que me busca y tiene fe. Sí, dele un aplauso al Señor Dios Todopoderoso aquí en su templo. Aleluya. Confíe en ese Dios. Amén. Oremos. Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Tú eres todo lo que necesitamos, nuestro refugio, la roca fuerte, nuestra ancla, el primero y el último, el que controla todo, el que no va a permitir algo en nuestras vidas sin que esté al tanto, el que nada le toma por sorpresa, aquel a quien podemos acudir aunque ya sepa todo, aquel que tiene más de miles respuestas y ayudas, aunque nosotros pensamos que ya no hay posibilidades. Señor, te bendecimos en esta noche, te exaltamos. Señor, bendícenos en medio del dolor, en medio del sufrimiento.
en medio de la espera, en medio, Señor, de momentos donde a veces nos sentimos en medio de una red. Te necesitamos y queremos de ti en nuestras vidas. Señor, bendice a tu pueblo que esta noche hizo un sacrificio de tiempo, de energías y de dinero. Recompénsales a cada uno. Llena su corazón de cada uno de los que están aquí, de aquellos que nos escuchan o nos están viendo también. Llénale su corazón de esperanza, de confianza. Aviva tu pueblo, Señor. Anímalos, anímalos. Señor, esperamos lo mejor de ti. Gracias por todo. Te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Todo esto lo pedimos y damos gracias. En el nombre de Jesús y todos sus hijos decimos amén.